Bienvenidos un día más a Naister DIY. Hoy vamos a aprender a hacer el patrón de esta sudadera básica para hombre y en los siguientes vídeos vamos a aprender la confección, es decir, el tutorial paso a paso sobre cómo coserla. Y como siempre os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna notificación. Para hacer esta sudadera vais a necesitar el patrón base de la espalda, el patrón base para hombre del delantero y por último el patrón base de la manga. Acordaros de marcar el piquete del centro de la manga. Una vez tengamos estos tres patrones vamos a empezar con la transformación. Vamos a empezar modificando el patrón del delantero. Y empezaremos modificando el cuello. En este caso nuestro patrón base, el cuello nos queda absolutamente pegado a la parte del cuello, así que vamos a bajarle 2 centímetros para darle un poco de holgura. Esta nueva línea nos marcará la nueva línea del cuello. En el siguiente paso vamos a medir 1 centímetro hacia adentro nuestra línea del hombro, para evitar que la costura del hombro nos quede caída. Y en el punto de la sisa, es decir, donde termina nuestra sisa, vamos a dar 1,5 centímetros hacia afuera y desde este punto vamos a bajar 1 centímetro. Esto es al igual que antes para dar holgura a nuestra sisa y que la persona que lleve la prenda pueda mover el brazo perfectamente. Y ahora volvemos a dibujar la línea de la sisa uniendo los dos puntos que hemos modificado. Vamos ahora al tercer paso. En la línea de la cintura, es decir, en la parte de abajo del patrón, vamos a restarle 6 centímetros, es decir, le quitamos una parte de 6 centímetros. Esto lo hacemos porque esta sudadera va a estar acabada con una tela de puño o ribete en la parte de la cintura que haremos más tarde el patrón. Así que vamos a quitar estos 6 centímetros que luego uniremos de otra tela. Lo vais a ver más adelante. Ahora desde el nuevo punto final, es decir, desde este punto, vamos a sacar 1 centímetro hacia afuera para dar también holgura a la prenda. En realidad aquí sacamos 1 centímetro, pero será un total de 4 centímetros en la prenda, ya que recordar que estamos utilizando la mitad del patrón. Así que al sacar este centímetro hacia afuera, en realidad le estamos dando 2 centímetros al delantero y 2 centímetros en la espalda. Ahora vamos a sacar unas medidas que utilizaremos más adelante para hacer los demás patrones. Vamos a medir en primer lugar cuánto nos mide el cuello. Nos ayudamos con la cinta métrica y apuntamos la medida que nos salga. Vamos a medir también lo que nos mide la sisa. Y ahora ya tenemos la transformación completamente hecha en nuestro delantero, así que vamos a recortar por las nuevas líneas que hemos marcado. Vamos a escribir en este patrón los datos necesarios, en este caso como ya sabéis es el delantero. Y como trabajamos con la mitad, esta parte de aquí tendrá que ir a la hora de cortar pegada a la doblez de la tela o lomo. Y también debéis tener en cuenta de dejar el margen de costura que necesitéis. Yo en telas de punto que coso directamente con la overlock suelo dejar tan solo 1 centímetro, pero depende de vuestro margen de costura. Y listo, vamos ahora a por el siguiente. Para empezar con la siguiente transformación, es decir, con el patrón de la espalda, vamos a utilizar también el cuello. Y para ello, al igual que antes, le vamos a dar 2 centímetros de holgura. Entramos también 1 centímetro en la línea del hombro y en el punto de la sisa, es decir, en el punto final, sacamos 1,5 centímetros y bajamos 1 centímetro. Como ya estáis viendo, para transformar la parte de la espalda vamos a utilizar exactamente los mismos pasos que con el delantero, ya que normalmente estos cambios se hacen en los dos lados del patrón, a no ser que sean prendas asimétricas y el delantero y la espalda sean desiguales.
Vamos a subir desde la cintura hacia arriba la pieza de 6 centímetros que vamos a eliminar de la espalda. Y también, al igual que antes, le vamos a dar 1 centímetro de holgura a nuestra espalda. Y apuntamos las medidas del cuello y de la sisa. Y antes de recortar el patrón de la espalda, vamos a comprobar que la línea del hombro es igual. En mi caso, como veis, la línea del hombro de la espalda es 1 centímetro aproximadamente más grande que la del delantero, así que le voy a quitar esta medida por el lado del escote. Y aprovechamos para comprobar que los laterales tengan también la misma medida. En mi caso tienen exactamente la misma medida, así que no hay más modificaciones. Si vuestros lados no son iguales, debéis igualarlos siempre por el lado del bajo, es decir, la sisa no la tenéis que tocar. Y recortamos el patrón de la espalda por las nuevas líneas. Apuntamos los datos, en este caso es el patrón de la espalda. El centro de la prenda, es decir, este lado tiene que ir cortado al lomo o doblez de la tela. Y aquí ya sabéis, depende de vuestro margen de costura, pero yo dejo 1 centímetro de margen a todo alrededor. Vamos a ir ahora con la transformación de la manga. Y empezaremos quitándole 6 centímetros en la parte del bajo, al igual que hemos hecho con el delantero y con la espalda. Vamos a recuperar la parte del delantero y de la espalda y sumamos las dos medidas de sisa, es decir, sumamos la sisa del delantero y la sisa de la espalda. A esta suma, es decir, al resultado de esta suma, le vamos a sumar 2 centímetros que van a ser de holgura. Y dividimos esta medida entre 2, y lo que vamos a hacer va a ser medir desde el centro de la manga hacia el lado izquierdo, vamos a poner la mitad de esta medida, y desde el centro de la sisa hacia el lado derecho vamos a poner la otra mitad. Es decir, imaginaros que la suma de mi sisa del delantero y de la espalda son 60 centímetros. Si le sumo 2 centímetros serían 62, y si lo divido entre 2 serían 31 centímetros. Estos 31 centímetros tengo que marcarlos tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Como veis, en mi caso tengo que añadir aproximadamente 1 centímetro a cada lado de la sisa. En el bajo de la manga vamos a añadir 1,5 centímetros a cada lado. Y unimos este nuevo punto con el punto de la sisa. Una vez ya tengamos estas modificaciones hechas, vamos a recortar la manga por las nuevas líneas que hemos marcado. Acordaros aquí de poner los datos, es decir, el patrón base de la manga y el margen de costura que vais a dejar. Os voy a dar un truco para facilitar luego la confección de las mangas, y es que realicéis unos piquetes tanto en el delantero como en la espalda para que os ayuden a cuadrar la manga en la forma en la que tiene que ir. Yo suelo utilizar en la parte derecha, que es la parte que corresponde al delantero, suelo hacer un piquete a 7 y a 8 centímetros. Mientras que en la parte de la espalda suelo hacer tan solo un piquete a 7 centímetros. Estos mismos piquetes tenéis que hacerlos también en la parte del patrón del delantero y el patrón de la espalda. Y luego traspasar estos piquetes o marcas a la hora de cortar la pieza. Ahora vamos a hacer la pieza del cuello y vamos a sumar la medida del cuello de la espalda y del cuello del delantero. Esta medida, el resultado que nos dé, lo vamos a multiplicar por 0,80, ya que vamos a utilizar telas elásticas y necesitamos que esta pieza sea un poco más pequeña que nuestro cuello. Y realizamos un rectángulo, el ancho será la medida del cuello multiplicado por el 0,80 y de alto vamos a hacer 4 centímetros. Pues este es el patrón del cuello y en mi caso, como he utilizado la mitad de la medida, esta parte de aquí la voy a cortar al lomo o a la doblez de la tela. Vamos a hacer ahora la pieza del puño de la manga y de la cintura.
Es decir, vamos a utilizar una pieza como la que tengo yo en esta sudadera. Para hacer el puño, es decir, la pieza que vamos a juntar con la parte de la manga, vamos a medir el bajo de nuestra manga y multiplicamos esta medida por 0,80. Y vamos a realizar un rectángulo en largo con esta medida, la que nos haya dado la medida de el final de la manga por 0,80, y de alto podéis hacer de 6 centímetros y luego cortar a la doblez de la tela o cortar directamente una pieza de 12 centímetros. Como veis, esta pieza va a quedar ligeramente más pequeña que la manga. Esto es así porque la tela del puño y de la cintura se tiene que coser estirando, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo, en el vídeo de la confección. Pues así queda, esta es la pieza del puño y en mi caso, como la he cortado de 6 centímetros, esta parte de aquí va a ir al lomo o doblez de la tela. Pero si lo habéis recortado a 12 centímetros no es necesario. Vamos ya con la última pieza de este patrón y va a ser la cintura del delantero y de la espalda, es decir, la cintura de la sudadera. Medimos el bajo del delantero y el bajo de la espalda y apuntamos esta medida. Sumamos estas dos medidas y el resultado lo multiplicamos como antes por 0,80 y vamos a dibujar un rectángulo. El ancho de este rectángulo va a ser esta medida multiplicada por 0,80 y el largo, al igual que con el puño, si lo hacéis 6 centímetros lo vais a tener que cortar a la doblez, y si hacéis un rectángulo de 12 centímetros no será necesario cortarlo a la doblez. Pues como veis, esta es la pieza para la cintura y como hemos medido tan solo la mitad del patrón porque trabajamos con mitades, uno de los lados, por ejemplo este, va a estar cortado a la doblez o lomo de la tela. Y si lo habéis cortado a 6 centímetros, pues tendréis que cortarlo también en la doblez de 6. Pues ya tenemos nuestro patrón. Recordad, tenéis que tener una pieza del delantero, la pieza número 2 que corresponde a la espalda, la pieza número 3 que es la manga de nuestro patrón, la pieza número 4 que es la cintura, la pieza número 5 el puño y por último la pieza número 6 que corresponde al cuello. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y no olvidéis suscribiros y activar la campanita si queréis seguir aprendiendo diferentes transformaciones y ver los tutoriales de cómo coserlos. Os animo a dejar comentarios donde expliquéis el patrón que os gustaría que realizara en los siguientes vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.